Bienvenidos amigos una vez más a mi canal de Psicoprofe. En este capítulo vamos a hablar de la psicología como ciencia. ¿La psicología es una ciencia o no es una ciencia? ¿Ustedes qué opinan? Muchos críticos acusan a la psicología de no ser una ciencia simplemente porque no es exacta como son las matemáticas. Sin embargo, decimos desde la ciencia que efectivamente sí lo es. ¿Y por qué? Por dos motivos fundamentales. Para que toda disciplina sea considerada ciencia necesita dos requisitos importantes. El primero de ellos es que necesita un objeto y un método de estudio. El objeto dentro de la psicología, ya hemos hablado hasta el cansancio, que es por supuesto la conducta o el comportamiento, que lo vimos en la primera clase. El segundo es que aplica el método científico, por supuesto. ¿Y en qué consiste el método científico? Ustedes dirán. El método científico es aquel método que aplica una serie de pasos muy rigurosos para contrastar si una afirmación es verdadera o falsa. Vamos a ver entonces cómo funciona dentro de la psicología el método científico. El primer paso para poder validar una teoría dentro de la psicología es el de la observación. Ustedes son unas personas muy curiosas, entonces ustedes van a ponerse a observar el comportamiento de las personas. Y de repente se encuentran pues con que el enamorado de su prima es infiel. Y ustedes quieren observar y analizar ese comportamiento, ¿no? Entonces lo primero que tienen que hacer es observar el comportamiento de este chico. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo observan detenidamente, siguen sus pasos, ¿no? Como si fueran unos detectives. El segundo paso es que ustedes van a plantear un problema. Ustedes van a decirse a sí mismos, oye, ya este pata es infiel, pero esto acarrea un problema. ¿Por qué? Porque de repente, al ser infiel, malgasta su dinero, no es responsable económicamente, no es responsable con sus hijos y ya tiene familia, entre otro tipo de problemas sociales que puede acarrear el tema de la infidelidad. Plantean un problema. A partir de esto, ustedes plantean lo que es la hipótesis. Ustedes dicen, ya, mira, este chico es así porque de niño de repente no tuvo buenos modelos familiares y por lo tanto simplemente está imitando el modelo que él ya aprendió, su hipótesis. Pero no solamente basta con ingeniarse una hipótesis, sino también tienen que poner a contraste si esa hipótesis es verdadera o no. Y para ello lo van a someter a análisis, mayormente en un laboratorio. Ustedes van a analizar el comportamiento de ese chico y contrastar si es que verdaderamente tiene padres pues, que han sido infieles o que le han generado esa imagen. Entonces se ponen a investigar la vida de ese chico, cómo ha sido su infancia, su adolescencia, qué modelo de padres ha tenido. Y una vez que ya han hecho toda esta investigación, van a proceder a explicar si una teoría es válida o una teoría es falsa. Entonces, la psicología, por supuesto que aplica estos 5 pasos dentro de su investigación. Esto lo saben muy bien los profesionales de la psicología o los que están estudiando psicología. Ahora, también entendemos que la psicología, si bien es cierto, no es una ciencia exacta. Entonces, ¿qué tipo de ciencia es? Para eso vamos a entender la clasificación de las ciencias, cómo están divididas. Se comenta que la clasificación de las ciencias, o las ciencias están divididas en ciencias fácticas, ciencias naturales y ciencias sociales. La psicología la vamos a ubicar dentro de las ciencias sociales. Tenemos por aquí que las ciencias fácticas son aquellas que son las ciencias exactas, ¿no? La matemática, la lógica. Y también tenemos las ciencias naturales, que son la química, la física, la biología. Y dentro de las ciencias sociales vamos a encontrar pues aquellas ramas o disciplinas que están relacionadas con el comportamiento, el estudio social, íntegramente dedicado a la historia, a la economía, a la psicología, entre otros, ¿sí? Entonces, recuerden, la psicología es una ciencia social, psicología. Listo. Ahora, la psicología también tiene dos modos de investigación muy usados dentro del campo experimental, ¿no? Tenemos la investigación, cuantitativa y la investigación cualitativa. Vamos a explicar cada una de estas con mayor detalle. La investigación cuantitativa, recuerden, cuantitativa de cuánto, viene de la palabra cantidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a estudiar grandes grupos de personas, ¿no? Imagínense que ustedes quieren estudiar la depresión. Entonces,
van a agrupar un número considerable de personas y van a aplicarles un test, ¿cierto? Entonces, van a investigar el comportamiento humano en cantidad, a nivel macro. También utiliza bastante la estadística. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la investigación en un gran número de personas, ustedes van a sacar un promedio, ¿no? Entonces pueden decir, ya, hemos investigado la depresión y según nuestros datos, nuestros resultados que hemos aplicado este test, se llegó a que el promedio de depresión en tal sitio es tanto. Y para ello justamente se aplica mucho lo que son los famosos test psicométricos, los test ya validados, ¿sí? Test psicométricos, recuerden eso. También se dice que la investigación cuantitativa es de tipo estructurado, ¿sí? O sea, tiene una serie de pasos muy rigurosos a seguir y que se siguen de manera metodológica, uno tras otro, ¿ya? A diferencia de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa por lo general va a estudiar un número pequeño de personas o inclusive una sola persona, ¿sí? Por eso se dice que es singular, de uno o un pequeño número de personas. También se va a centrar más a nivel de lo que es la experiencia de esa persona. Si bien es cierto, en la cuantitativa investigamos a nivel macro, aquí vamos a estudiar a nivel micro. ¿Y de esa persona qué cosas van a estudiar? Vamos a estudiar a profundidad, a mayor detalle, qué cosa ha pasado con esa persona para que tenga depresión, cuál ha sido su estilo de crianza, cómo ha sido su familia, cómo ha sido su proceso en el colegio, cómo ha sido su etapa de aprendizaje, entre otros. Y para ello, en vez de test psicométricos, mayormente se va a utilizar lo que se conoce como la entrevista psicológica, ¿sí? El psicólogo va a ir y va a programar una serie de sesiones con esta persona para poder conocerla a profundidad, ¿no? Por lo general son varias sesiones de entrevista, no solamente una. Y se dice que la investigación cualitativa es semiestructurada. No es que como la investigación cualitativa o cuantitativa, perdón, que está ya estructurada, ¿no? Te dice, paso 1, vamos a aplicar tantos test psicológicos en cierto pueblo, ¿no? Paso 2, análisis de resultados. No, en la investigación cualitativa no es así, sino que se va estructurando conforme avanzan las sesiones. ¿Por qué? Porque una persona, para poder conocer la profundidad, siempre van a salir a flote más detalles que de repente no estaban previstos inicialmente por el psicólogo. Entonces tiene que de repente alargar las sesiones de entrevista, aplicar alguna prueba psicológica, citar de repente a los familiares para realizar también otra entrevista, entre otros. Ahora, vamos a ver los tipos de investigación según la psicología. Tenemos la investigación de tipo de observación naturalista, que quiere decir que es una observación directa sin intervención del psicólogo o del científico. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente vamos a ir netamente a observar, no vamos a hacer nada más. Imagínense que ustedes quieren estudiar la infidelidad. Dicen, ya, entonces, ¿cómo hago, profesor? Ya, vete al parque de los enamorados y un día quédate ahí un par de semanas y observa, ¿no? Cuántas personas regresan de repente con distinta pareja. Y simplemente describe nada más. Describe qué es lo que está pasando, qué es lo que puedes observar. Tú no intervienes. Si es posible, es más, si es posible esa persona tiene que estar ahí como un detective, sin que los demás se den cuenta de su presencia. Porque simplemente está ahí observando, no va a intervenir directamente. La ventaja de este tipo de investigación es que es espontáneo. El comportamiento del ser humano no se ve alterado. ¿Por qué? Porque como el psicólogo está ahí netamente pues, camuflado, entonces la persona puede actuar de manera mucho más genuina, mucho más espontánea, ¿sí? La desventaja de esto es que muchas veces el registro es ambiguo. ¿Por qué? Porque no se tiene claro muy bien cuál es el objetivo de la investigación. Y también hay que tener en consideración el tema ético muchas veces, porque ¿qué pasa si la persona no se ha enterado que yo estoy observando su comportamiento? ¿Eso es ético o no es ético? De algún modo, algunos dicen que sí, se le tiene que informar a esa persona porque si no, pues no sería ético, ¿no? Que está participando dentro de esa investigación. Entonces, pero al informarle, entonces muchas veces ya eso altera también la investigación porque la persona puede fingir ciertos comportamientos, ¿no? Entonces, esas son algunas de las desventajas del tipo de observación naturalista. El segundo tipo de investigación es el análisis de caso. Como su propio nombre lo dice, es de un caso, ¿sí? Análisis de un grupo de personas descriptivas, de manera descriptiva. Puede ser de uno o de un pequeño grupo de personas. Van a estudiar a profundidad, a un nivel muy íntimo, ¿no?
Este pertenece al tipo de investigación cualitativa, que quiere decir que van a estudiar un pequeño número de personas sobre una variable específica. Supongamos quieren indagar sobre la autoestima de tal personaje, entonces van y le entrevistan, ¿sí? Le entrevistan a su familia, van a averiguar sobre su infancia, cómo ha sido su estilo de crianza, cómo le ha ido en el colegio, cómo le ha ido en la adolescencia, si ha tenido problemas, si ha tenido dificultades o no. Entonces va a ser mucho más profunda. La ventaja es que esto te va a otorgar una mayor cantidad de información sobre una persona. O sea, vas a tener a mayor detalle la cantidad de información sobre una persona. Es también de manera bastante detallada, bastante minuciosa. Vas a enterarte todos los pormenores de la vida de una persona. Mientras que la desventaja es que muchas veces esto no se puede generalizar. Porque estudiar un pequeño grupo de personas o una persona a veces no es significativo para poder generalizar estos datos. O sea, si de repente se encontró que la depresión en Felipe se debe a estos factores, esto no quiere decir que lo mismo valga para todas las personas de un país, por ejemplo, o peor aún, de todo el mundo. Entonces, para ello se utiliza también la investigación cuantitativa, ¿no? Que en ella sí se puede generalizar, porque lo que van a hacer es tratar de sacar un promedio. Muchas veces también el análisis de caso es costoso, ¿eh? Porque requiere muchas más sesiones, ir a entrevistar a una persona. Muchas veces toma un año entrevistarla, porque programas varias sesiones y a veces falta, a veces no asiste, a veces se enferma. Entonces es un poco más costoso, requiere mucho mayor tiempo. Sigamos entonces con la parte número 3. Muy bien, seguimos entonces con el tercer tipo de investigación, que tiene que ver con las encuestas. Esta consiste en una serie de preguntas estructuradas por lo general que se van a realizar al sujeto experimental, al sujeto que se encuentra en investigación. Por lo general se utilizan cuestionarios o los famosos test psicológicos, ¿eh? Existen diversos tipos de cuestionarios y test según la variable a estudiar, como por ejemplo test de personalidad, de inteligencia, de ansiedad, de motivación, de intereses, de aptitudes, entre otros. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar este tipo de métodos o encuestas? Una de las ventajas es que es rápida y económica. Si ustedes quieren estudiar algo, por ejemplo, autoestima en su barrio, simplemente van y aplican una prueba de manera masiva de autoestima y sacan un promedio y obtienen sus resultados. Inclusive, hoy en día se pueden enviar estas encuestas mediante un correo, incluso mediante el WhatsApp, y al final es mucho más rápido el proceso de análisis de resultados. Otra ventaja es que también algunos cuestionarios o test pueden ser de manera anónima, sobre todo para aquellas personas que no desean que se revele su identidad. Sin embargo, este tipo de encuestas también presenta una desventaja, es que muchas veces es confuso. ¿Qué pasa si el test psicológico está en unas palabras técnicas no tan entendibles para la persona que está siendo evaluada? Esto puede generar una confusión al momento de responder, invalidando así la prueba. Esto sucede bastante en el ámbito profesional de la psicología, donde muchas veces se utilizan pruebas psicológicas realizadas en otro país, por ejemplo España, Estados Unidos, y se aplica a personas que viven en el Perú. Entonces esto va a invalidar la investigación, porque no es el mismo contexto, no es la misma cultura. Cada prueba y cada encuesta debe ser adaptada acorde al contexto en el cual la persona vive. También puede generar cierto desinterés en la persona. Si la persona no se encuentra motivada en responder la prueba, puede que esta persona simplemente responda por responder o simplemente por un compromiso, pero no se compromete verdaderamente en responder la encuesta. Esto sucede bastante, ¿no? Cuando a veces respóndeme esta encuesta y el alumno o el estudiante dice, oh, ya no importa, todo A, ¿no? Todo sí, y ya está, y se invalidó la prueba. Entonces, si no existe una clara información sobre el motivo de esta investigación, genera un aburrimiento, un tedio en la persona evaluada. Vamos con el cuarto tipo de investigación, con la investigación evolutiva, o también llamada longitudinal. Esta va a estudiar un grupo de personas a lo largo de su proceso de desarrollo. Quiere decir, desde el momento en el que es concebido hasta pasado unos años, ¿no? No sé si recordarán, hace algunos años se
estrenó una película llamada Boyhood que narraba la historia de un niño hasta que se convierte en un adolescente y un joven, ¿no? Esta película se llamaba Boyhood, se encuentra en Netflix, si no me equivoco. Ese tipo de películas, por ejemplo, son de tipo longitudinales, en la cual se van a analizar todos los cambios que se va a dar a lo largo de un largo periodo de tiempo. Pueden ser años, pueden ser incluso décadas, ¿no? La principal ventaja es que tiene mayor validez. Tú al tener un sujeto estudiado por tanto tiempo, puedes entender a mayor profundidad su comportamiento. También está sujeto a una flexibilidad, porque puedes encontrar, conforme vas estudiando, puedes encontrar variables que quizás en un inicio no eran de tu interés dentro de tu investigación, pero de repente surgieron, ¿no? De repente un adolescente empieza a cambiar su personalidad, empieza a tener conflictos para los cuales el investigador no tenía previsto hacer sesiones. Entonces es mucho más flexible este tipo de investigación. La desventaja, una de ellas es que, ¿qué pasa si el investigado muere, fallece o se enferma, ¿no? Entonces ya no puedes continuar con la investigación, ¿no? También tiene un alto costo por lo general al durar tantos años, 10, 20 años, 30 años. Imagínense estar estudiando por tanto tiempo a una persona. ¿Qué pasa con el investigador también, ¿no? ¿Se va a poder mantener estudiando por tanto tiempo? Es por eso que por lo general se utiliza un grupo de investigadores. No se trabaja solo al momento de hacer una investigación longitudinal, sino que son varios, un equipo, que se van a turnar probablemente las sesiones de desarrollo de la investigación. Pero ¿eso qué implica? Por supuesto, un alto costo. Esa es la principal desventaja del modelo longitudinal. Luego también tenemos que hay otra investigación, la investigación de tipo transversal. Esta quiere decir que va a estudiar grupos de personas comparativamente según criterios evolutivos. ¿Qué quiere decir esto? Va a agrupar personas de distintas edades. Por ejemplo, un grupo de niños, un grupo de adolescentes, un grupo de jóvenes. Y vamos a comparar qué diferencias significativas psicológicas existen dentro de cada grupo. La principal ventaja de esto es que es rápido y económico, porque puedes hacerlo todo al mismo tiempo, ¿no? Si cuentas con un equipo, sobre todo, de repente puedes hacerlo en una semana, ¿no? En una semana vas y dices, ya necesito 10 personas de adolescentes, 10 niños y 10 jóvenes. Vamos a comparar su comportamiento en torno al estrés situacional. Entonces, lo hace de manera rápida. Es económica también, porque puedes hacerlo muy rápido, en un corto periodo de tiempo. Pero la desventaja es que esto aquí no explica causalidad. Porque si bien es cierto, te va a poder permitir entender mejor cuáles son las diferencias que existen entre los miembros, pero no va a explicar la causalidad, no va a explicar el por qué de repente un adolescente presenta crisis de identidad. No va a poder explicarse, no va a poder explicarse la causa de eso. Simplemente sirve para contrastar, ¿no? Qué diferencias existen, pero no hay una explicación de causa-efecto. Otra desventaja es que también si no se selecciona muy cuidadosamente los grupos de estudio, estos grupos pueden ser muy dispersos, ¿no? ¿Qué pasa si yo solamente estudio niños en general, ¿no? Y cojo niños de 10 años, pero no tengo en consideración ciertas variables, como por ejemplo contexto sociocultural, ¿no? Contexto económico, ¿no? Tipo de crianza familiar, en qué tipo de colegio estudia, militar, religioso, laico. Entonces son distintos tipos de variables que se tienen que tener en cuenta. Es por eso que cuando el investigador realiza una investigación transversal, siempre tiene que tener en consideración muy minucioso al momento de seleccionar su grupo de estudio, ¿no? Tiene que clasificar muy bien y muy detalladamente su variable a estudiar. El quinto de este tipo de investigaciones es el modelo correlacional. Va a estudiar la relación entre dos o más variables. Por ejemplo, yo quiero estudiar la relación entre autoestima e infidelidad. Entonces mi hipótesis es que mayor autoestima, mayor fidelidad. A menor autoestima, mayor infidelidad. Esto de aquí te va a servir para poder encontrar qué factores pueden determinar en una problemática psicológica. La principal ventaja es que te va a ayudar a establecer una relación significativa entre las variables que pueden influir sobre un comportamiento indeseado. Imagínense que ustedes estudian infidelidad y se encontró pues que la autoestima baja influye en la infidelidad. Se encontró que
La inteligencia, quizás una inteligencia emocional disminuida, influye en la probabilidad de infidelidad. Entonces vas encontrando factores que más no son determinantes. ¿Qué quiere decir? Que por sí solos cada uno de estos no es un determinante, sino son factores que pueden contribuir a una probabilidad alta de desarrollar o no cierto tipo de comportamiento problemático. Esto va a ayudar a establecer una incidencia, un porcentaje de qué probabilidad hay de que una persona desarrolle un trastorno, por ejemplo. La desventaja de esto es que no es causal, ¿no? Muchas personas lo atribuyen a que es infiel porque tiene baja autoestima. Sí, la autoestima puede influir, pero no es un determinante, ¿sí? Depende de muchos otros factores. Por lo tanto, esto aquí no sirve para establecer una relación de causalidad. Sí, para hablar de una probabilidad, de un porcentaje quizás, pero no de un determinante en sí. Mucho cuidado con eso. Ahora vamos con el tipo de investigación experimental, ¿no? En ella se va a contrastar entre dos grupos, un grupo control y un grupo experimental. En el grupo control, que van a ser sometidos a prueba en un laboratorio, por lo general, pues este grupo no se les va a poner el experimento en sí, simplemente se espera su reacción de manera espontánea. Mientras que en el grupo experimental sí, en el grupo experimental se va a someter a una variable psicológica, una variable experimental en el cual el psicólogo o el investigador pone a prueba al grupo. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de investigación? La principal ventaja es que es de tipo riguroso. Como van a ser sometidos al laboratorio, entonces en el laboratorio se pueden controlar todas aquellas variables extrañas que puedan influir sobre el comportamiento de una persona. Esto va a su vez a permitir que sea una investigación mucho más rigurosa, mucho más exquisita, mucho más válida, por así decirlo, permitiendo sacar conclusiones mucho más certeras y válidas. Sin embargo, la desventaja es que muchos de estos comportamientos esperados en un laboratorio pueden ser artificiales. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces el sujeto experimental, el que está siendo investigado, ya sabe cuál es la finalidad de la investigación, entonces puede simular un comportamiento, puede fingir un comportamiento simplemente por, no sé, complacer al investigador. También puede generar confusión si es que de repente no se le señaló detalladamente al investigado cuáles van a ser los objetivos de esa investigación o en qué consiste en sí la investigación, cuáles son los pasos a seguir que él tiene que realizar. Ahora, hay que tener en cuenta una consideración muy importante que es la ética en la investigación psicológica, que la dictamina la Asociación de Psiquiatría Americana, conocida como APA. El APA en el año 1992 publicó una serie de códigos éticos que tienen que cumplirse al momento de realizar una investigación psicológica. No vamos a detallar en todas, pero vamos a resaltar las dos más importantes. La primera de ellas es que el investigado debe recibir información en un lenguaje claro y conciso. Es decir, la persona que se va a someter a un experimento en un laboratorio tiene que saber, conocer sí o sí cuáles son los fines de esa investigación, por qué está siendo investigado, en qué va a contribuir a la sociedad. También debe ser informado sobre los riesgos y efectos secundarios de esa investigación, ¿no? Cuáles van a ser los riesgos que conlleva aceptar esa investigación. Debe estar muy bien informado. Si esto no se cumple, no se puede llevar a cabo una investigación de manera ética. ¿Sí? Esto sobre todo se exige muchas veces en las universidades, ¿no? Cuando se va a realizar una tesis, una investigación experimental, mayormente pues se le pide al investigado un consentimiento informado donde apruebe pues su autorización para poder proceder con la investigación. Ok, muchachos, hasta aquí. Espero les haya gustado esta clase. Nos vemos la siguiente hablando de historia de la psicología. No se olviden de suscribirse a mi canal. Me encuentran como Psycho Profe en YouTube.